Buenas tardes, mi nombre es Juan José Ramírez y bueno, vamos a hablar sobre los tratamientos de la enfermedad de columna. Vamos a hablar de varios tratamientos, nos vamos a ir un poquito rápido porque sí es mucho la información. Bueno, como ya dijo el doctor Flaviano, la anatomía de la columna, las vértebras cervicales son 7, las dorsales son 12, las lumbares son 5, las sacras y las coxígeas. Las que se lesionan principalmente son las lumbares y las cervicales porque son las que se mueven más. Las dorsales, como tenemos las costillas, no se lesionan tanto. Y bueno, también ya comentó cómo está formado el disco, que es como una llanta que tiene aire, que en lugar de aire en el núcleo es agua, y la llanta pues obviamente es el anillo que se puede lesionar y producir una rotura, una hernia o una degeneración del disco. Y aquí lo importante son los ligamentos. Tenemos de atrás hacia adelante el ligamento supraespinoso, el interespinoso, el ligamento amarillo, el longitudinal posterior y el longitudinal anterior. Aquí es importante el ligamento amarillo porque es el que se engruesa y el que da compresión de atrás hacia adelante de los nervios. Cuando hay una degeneración, un conducto lumbar estrecho, este ligamento es el que nos da más problemas cuando el disco está bien. Pero regularmente el disco también se abomba hacia atrás y el ligamento hacia adelante, y es donde comprime el nervio, que es lo que se llama el conducto lumbar estrecho. Aquí vemos el ligamento que es el que une las láminas de las vértebras. Bueno, la exploración radiológica es importante porque esta nos va a decir cómo está la vértebra, en la proyección lateral, cómo está la vértebra, las curvas fisiológicas que mencionaba el doctor, si están bien, si están mal, si hay alguna fractura o una mala alineación. Igual en la proyección antero-posterior, en la AP, vemos cómo están dispuestas las vértebras, que no haya una escoliosis, que no haya alguna fractura ahí. Las radiografías son importantes principalmente para darnos una idea de qué es lo que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque como ya mencionó el doctor, la resonancia magnética es el gol estándar. La resonancia nos da imagen de lo que son los nervios, los discos, los ligamentos, los músculos, nos da una imagen en general de todo, nos amplía mucho el panorama. Por decir aquí, vemos cómo están los nervios, la médula, y cómo el disco cierra, se va para atrás, y el ligamento, como les comentaba, amarillo, también se engrosó y aquí se cierra, y aquí esto obviamente le da molestias al paciente. Aquí vemos una resonancia normal de un paciente sano, donde vemos el disco que está negro alrededor, blanco en el centro. Lo negro es el anillo y lo blanquito es el núcleo que está formado principalmente por agua. Cuando el anillo se rompe, el núcleo se le sale el agua, por eso se ve negro. Aquí vemos cómo está una resonancia de un paciente bien lastimado, donde vemos que los discos ya están negros totalmente, ya se le salió el agua. Vemos cómo el hueso aquí ya está topando y se está inflamando, por eso se ven cambios en el hueso. Y esto blanco que vemos aquí son los nervios. Fíjense aquí cómo no se ve. ¿Por qué? Porque el disco y los ligamentos están comprimiendo bastante los nervios. Aquí esta es una resonancia de un canal lumbar estrecho. Y esta es una imagen viendo por arriba el disco. El disco lo tenemos que es este. El disco es negro alrededor, blanco en el centro. Esto blanco que sale por aquí es el nervio del lado derecho y esto es el nervio del lado izquierdo. Y lo que vemos aquí blanco esto es la médula. Lo negro es el ligamento amarillo. Hay veces que se engruesa tanto que vemos que comprime mucho la médula. Y hay algo muy importante también, vemos cómo está la curvatura esta como si fuera un frijolito. El abombamiento es cuando se pierde eso y vemos una imagen que está plano o hay un chichoncito aquí, pero como dice el doctor, no necesariamente es una patología. Por decir, aquí vemos un disco totalmente negro, un disco que ya se había roto, pero también tuvo una hernia. Vemos aquí cómo está el chichoncito y aquí vemos cómo el nervio del lado derecho sale, pero si nos vamos para acá, pues obviamente el nervio del lado izquierdo no está saliendo para nada bien. Vemos una hernia grado 4, grado 5 aquí. Pero las principales enfermedades de la columna, vemos que tenemos a la escoliosis, el conducto lumbar estrecho, la enfermedad discal degenerativa, la ruptura discal, hernia de disco, síndrome facetario,
fracturas de columna, sacroiliitis y contracturas musculares. Aquí también tenemos tumores, muy poco comunes, pero también se presentan en la columna. Los tratamientos que tenemos de menos a más, pues el principal tratamiento es el médico. Primero se da eso, se da medicamentos y luego ya nos enfocamos un poquito en terapia física y rehabilitación. Posteriormente seguimos con el quiropráctico. El de Reiki 9000 es un aparato que nos ayuda a dar tracción, ahorita lo vamos a ver. Y ya de aquí para abajo ya son tratamientos ya invasivos. El menos invasivo son las infiltraciones, son piquetitos en las áreas donde queremos dejar el medicamento. Ya un poquito más invasivo es el sellado del disco nucleoplastía, un poquito más la disectomía endoscópica, ya abriendo así una herida más de 2 centímetros, la microcirugía tubular, y ya dependiendo de cuántos niveles ataquemos es la descompresión lumbar y también la descompresión lumbar con espaciadores y por último la fusión. Vamos a iniciar de menos a más. La terapia física y la rehabilitación, aquí primero los canalizamos con un médico con especialidad en terapia física y rehabilitación y él les va a dar un programa. Pueden ser hidroterapia, terapia de electroestimulación, de TENS, infrarrojos, también puede ser lo que es el ultrasonido en el músculo y también les va a ayudar a que fortalezcan la musculatura con ejercicios básicos y también a que si los pacientes tienen muchos problemas para caminar también a reeducar la marcha. ¿Para qué? Para que el paciente, la musculatura y todo vuelva en sí. Regularmente el 80% a 85% de los pacientes con terapia física salen sin ningún problema, como comentaba el doctor Fabiano. Cuando la terapia física no nos resuelve el problema por completo, ya nos apoyamos en el quiropráctico. Él va a hacer ajustes para tratar de meter a balance la columna para quitar contracturas y para tratar de alinear otra vez la columna nuevamente. Después sigue el de Reiki 9000. Este es un aparato que da tracción en los discos que queremos. Es una tracción específica y lo que hace es tratar de que por medio de presión negativa se metan nutrientes al disco y así trate de la degeneración del disco se detenga o ¿cómo se llama? O se quiten los síntomas. Esto no es como cuando se voltean a los pacientes o las tracciones, porque ahí no hay una tracción específica. Con el aparato sí, por decir el disco de L4, L5 es el que está lastimado, se programa el aparato para que se dé tracción específicamente en ese disco. No sé si hayan visto las camas esas que voltean a los pacientes, pues ahí no tenemos un control sobre qué disco es el que se está haciendo la tracción. Bueno, ahora sí ya entrando a los procedimientos invasivos, tenemos que la infiltración consiste en dejar medicamento o una sustancia directamente en el sitio donde está siendo afectada la columna. Y el principal objetivo es quitar el dolor y la inflamación, pero muchas veces también podemos hacerlo como diagnóstico, poniendo nada más anestésico. Se practica de manera visualizada, es decir, a través de un aparato de rayos X que se llama fluoroscopio, y se utiliza una sedación ligera para que el paciente esté cómodo. Nosotros le decimos que le ponemos unos 4 o 5 tequilitas por la vena al paciente para que esté bien relajado y no se mueva, porque sí son piquetitos, ¿okay? Y esto se hace en quirófano para comodidad del paciente y también de nosotros. Este es el aparato que se utiliza, es un arco en C que nos da imagen de la columna donde vamos a dejar específicamente el medicamento. Y bueno, el paciente está boca abajo con una almohada en el abdomen y ya hacemos la infiltración. Regularmente son lumbares, también las hacemos en cervicales, y en dorsales es mucho menor el número de infiltraciones, pero también se hace. Los diagnósticos o las enfermedades donde utilizamos las infiltraciones en hernias de disco, enfermedades degenerativas, síndrome facetario, contracturas musculares, conducto lumbar estrecho, sacroiliitis y radiculopatía lumbar o cervical. La sacroiliitis es una inflamación de las articulaciones sacroiliacas. Ahorita vamos a ver la infiltración.
Y las sustancias que utilizamos, de manera principal siempre utilizamos el esteroide. El esteroide es un desinflamatorio que es de larga duración y ayuda mucho y actúa rápido, pero muchas veces los pacientes tienen miedo porque pues, los esteroides los conocen como la cortisona, y la cortisona tenía efectos negativos muy importantes. Nosotros ya utilizamos esteroides de nuevas generaciones que tienen los efectos positivos de la cortisona, pero ya no tienen los efectos negativos. Y aún así hay pacientes que dicen, no me pongas esteroide. Bueno, tenemos otras sustancias como el plasma rico en plaquetas, que es un concentrado de la propia sangre del paciente que tiene elementos que van a reparar el daño, y eso es totalmente natural. El otro es la proloterapia, que son sustancias naturales, que estas, al contrario de estas que reparan, estas producen un daño controlado para que el mismo daño del cuerpo se repare. La diferencia entre estas dos y esta es que obviamente con esta el paciente sale sin dolor, se salvo y se me quitó completamente, y en estas dos el paciente sale un poco dolorido porque obviamente no se pone medicamento, no se pone nada anestésico, se ponen sustancias que van a producir un poquito de dolor más porque se va a reparar el sitio donde lo ponemos. Los anestésicos se pueden poner solos, como les había comentado, es para hacer un diagnóstico. Cuando tenemos duda de algún diagnóstico, que vemos muchos síntomas, podemos ir específicamente a cierta área y decir, bueno, vamos a poner anestésicos, si mejoras de eso, es que el problema es ahí. Y muchas veces el paciente dice, y luego, pues bueno, ya te podemos poner esteroide, pero regularmente los hacemos con anestésico y esteroide para que ya tengan una mejoría importante. Lo que últimamente hemos estado utilizando es la terapia celular, lo que se llama células madres, células mesenquimales. Estos tratan de ayudar a reparar el sitio donde ponemos, principalmente lo ponemos en el disco intervertebral. Cuando el disco no está muy lesionado o hay una ruptura muy leve, se puede poner dentro del disco y las células ayudan a que se repare o a que se detenga el daño. Eso es importante. Y también usamos el ozono. El ozono lo que trata de hacer es oxigenar el área donde se pone para que se liberen los radicales que hacen daño y esté bien oxigenada el área. Lo ponemos en el músculo, lo ponemos cerca del nervio y también lo ponemos en el disco. Y los tipos de infiltraciones que tenemos son la facetaria, la caudal, epidural o el bloqueo, la transforaminal, intradiscal, sacroiliaca y paravertebral. El bloqueo o epidural nosotros decimos que es como un tipo escopetazo. Ponemos el medicamento y a ver dónde llega, porque eso lo puede hacer un anestesiólogo o lo hacen a veces en el consultorio, pero lo hacen sin ver, no van al sitio específico donde tienen el problema. Y todas las demás ya son enfocadas en ciertas áreas. Si el problema es ahí se pone el medicamento. Las infiltraciones facetarias, bueno, como les había comentado el doctor Flaviano, las facetas son articulaciones de la parte de atrás. Estas son las de la parte de atrás de la columna que se llegan a inflamar, y nosotros lo que hacemos es verla con el aparato de rayos X, como se ve aquí. Ven cómo se ve una ranurita, y ahí metemos la aguja y dejamos el medicamento. Como es muy pequeña, se deja solo una pequeña cantidad, pero sacamos la aguja para que bañe todo el área, y asimismo el medicamento también bañe todo el área que está inflamada y se desinflame. Esto es en la región lumbar, y también lo aplicamos en la región cervical, que como les decía son las más comunes. El bloqueo caudal es ir de abajo, una ventanita que tenemos en el sacro, que se llama hiato sacro, metemos una aguja y con volumen metemos sustancia para que el líquido se vaya hacia arriba y llegue a lo que es la columna lumbar. Muchas veces también nos ayudamos con catéteres que dejamos hasta acá y metemos el medicamento para que se vaya un poquito más arriba el medicamento y se distribuye en todos los nervios. El bloqueo transforaminal o bloqueo nervioso selectivo, vamos directamente a la salida del nervio sin llegar a tocarlo, ponemos las agujas, nos guiamos con las proyecciones de rayos X, y ya que se corrobora que estamos cerca del nervio, ahora sí dejamos medicamento. Aquí vemos 3 nervios que estaban lastimados o estaban inflamados y dejamos el medicamento cerca. Esta infiltración se utiliza mucho en las hernias de disco de bajo grado que irritan los nervios
que dices no está como para operarse, podemos primero iniciar con una infiltración y muchas veces con eso se resuelve el problema. O también cuando hay una ruptura del disco, como comentaba el doctor Floriano, que se rompe el disco y las sustancias que salen del disco irritan mucho la raíz del nervio, y aquí se deja el medicamento para que ya se duerma el nervio. ¿Por qué hacemos esto? Porque el medicamento tomado no llega de manera específica hasta allá. Pues, como sabemos, el medicamento tomado se distribuye en la sangre de todo el cuerpo y va a todas las áreas donde está inflamado, y aquí es directamente el sitio donde está el problema. Las infiltraciones intradiscales, aquí llegamos al foramen y nos metemos más al disco. Aquí vemos cómo estamos ya en el disco adentro, y como les comentaba, aquí utilizamos células madre, pero también usamos ozono y también esteroide, pero lo que hemos estado utilizando últimamente como buenos resultados son las células madre. Las infiltraciones paravertebrales, los músculos de la columna, de hecho aquí se puede ver lo rojito, estos tienen contracturas y lo que hacemos es inyectarlos. La inserción de los músculos en las apófisis transversas las inyectamos, y aparte toda la musculatura se hace algo que se llama terapia neural, que es poner anestésico en toda el área del músculo para que se relaje y así romper el círculo vicioso que se presenta, que es dolor, contractura y dolor. Las articulaciones acriliares también se infiltran cuando hay una inflamación. Este es muy característico porque este da un dolor parecido a la ciática. El paciente dice, me duele aquí y se me va hacia la pierna, y ahí sí tenemos que tener que explorar al paciente, verificar la resonancia, porque muchos médicos se van con el mal diagnóstico de que es una hernia de disco, y no, es una inflamación de la articulación, y aquí entramos directamente en la articulación, se pone medicamento y también afuera para que se desinflame. Bueno, ya la radiofrecuencia es ir un pasito más adelante, porque se hace la infiltración, pero primero se pone una agujita que da calor, y lo que hace es quemar el nerviosito que transmite el dolor de la articulación, como un tipo endodoncia cuando se quema el nervio del diente. Es muy parecido. Se pone la aguja por donde va a pasar el nervio, por donde pasa, da un radio de 7 milímetros de calor, y hace una cauterización de ese nervio para que, si el problema es un síndrome facetario, tenga mejor evolución y dure mucho más la infiltración. Este es un plus que se usa. Y al contrario de la radiofrecuencia, también tenemos la crioablación. La radiofrecuencia era con calor y este es con frío. Esta temperatura es de menos 88 grados y es un poquito más agresivo. Si ven la sonda, la criosonda es un poquito más gruesa, y este tiene hasta 1 centímetro de radio. Cuando el padecimiento es muy severo, que vemos que el síndrome facetario es muy severo, está muy inflamado las facetas, preferimos ser un poquito más agresivos con esto. Utilizamos esto y les va muy bien a los pacientes. Aquí tenemos ejemplos de crio en las distintas articulaciones facetarias. Bueno, y ahora sí entramos, a abrir piel. En el sellado del disco, la nucleoplastía, la herida es de 4 a 8 milímetros. Y este es un procedimiento por medio del cual utilizamos calor, y lo que hacemos es que las fibras de colágena se contraigan y se haga un sellado, un tipo vulcanizado de una llanta. ¿Okay? Hay veces que tenemos una hernia pequeña y también podemos usar una pincita para sacar fragmentos de disco, y también destruye los receptores del dolor del disco. Y las principales indicaciones donde lo utilizamos es la enfermedad discal degenerativa, en la ruptura discal y en las hernias de disco de bajo grado, que son realmente a tratamiento médico, a terapia física y a las infiltraciones incluso. Esto ya lo utilizamos posterior a la infiltración. Aquí vemos el ejemplo, vemos cómo está blanco el disco, y el de mero abajo está negrito. Y aquí, como sabemos que está agudo, vemos este punto blanco. Este punto blanco es inflamación del disco, nos indica que el disco está inflamado y es el que se acaba de lastimar. En esta vemos cómo el disco está totalmente negro y cómo vemos el área que se inflamó, y eso es lo que produce el dolor. Al contrario de este disco sano, que está totalmente negro alrededor, blanco en el centro, con la forma de frijolito y la salida de los nervios perfectos. Aquí se perdió la forma de frijolito, la salida de los nervios se compromete un poco, pero sí salen los nervios bien. Y bueno,
se mete por un ladito del disco. La herida no es en el centro, es por un lado. La canulita es menor que una pluma, que un lápiz, y se introduce una agujita y luego posteriormente introducimos las cánulas y luego ya introducimos lo que es el electrodo. Aquí es un ejemplo donde metemos la aguja con el aparato de rayos X, entramos al disco, vemos la proyección lateral y la proyección anterior, vemos que ya estamos dentro del disco. Esto se hace con el paciente despierto para que nos diga si lastimamos o no el nervio. Nosotros vamos metiendo y dicen, ¿me duele la pierna? Bueno, sacamos y otra vez, y ahí ya no duele, ¿no? Y ahora sí introducimos, para estar seguros de que no vayamos a provocar un daño. Ya que se pone la agujita, se cambia y se pone la cánula de trabajo. Les digo que es del tamaño de más o menos de una pluma, y ya introducimos lo que es el electrodo. Esto que se ve aquí es el electrodo. Vemos cómo sellamos todo el disco, nos vamos de un lado a otro, de atrás para adelante, para ir sellando y hacer el vulcanizado del disco. Vemos cómo está el paciente, cómo la herida chiquita, metemos los dilatadores y luego las cánulas de trabajo, y ya aquí hacemos un lavado del disco, y este es lo que utilizamos para sellar el disco. Hay veces, como les decía, que utilizamos una pequeña pinza si hay una pequeña hernia, para sacar el disco que está herniado, y posteriormente hacemos el sellado. Vemos aquí cómo está irritado con la radiofrecuencia, con el electrodo. Estas fibras se van cauterizando para que ya no transmitan dolor. Aquí también lo podemos hacer esto en la región cervical. Hacemos este procedimiento. Bueno, la disectomía endoscópica, ya es una herida de 1 centímetro. Es prácticamente lo mismo que el sellado, pero aquí usamos un puerto de trabajo un poquito más grande, pues ya de 1 centímetro, porque ya metemos una cámara para visualizar el disco, para visualizar las estructuras que están lastimadas, y así tener una mejor perspectiva y ver que vamos a reparar. Las principales indicaciones son enfermedad discal degenerativa, conducto lumbar estrecho, las hernias ya de grados un poquito más grandes, de 2 a 4, y una ruptura discal también. Aquí vemos el ejemplo de este disco que está roto, todavía tiene agua, pero está un poquito lastimado, pero vemos al contrario que hay una hernia ya de grado 2, y es lo que le está causando el problema. Todos los demás discos se ven perfectamente. Y aquí lo que hacemos es localizamos el nivel donde vamos a trabajar. Esto lo hacemos por arriba de la piel, eso no metemos nada, y luego ya metemos la aguja y hacemos algo que se llama discografía. Aquí metemos medio de contraste con una tinción para ver si reproducimos el dolor del paciente. Como el otro también lo hacemos despierto, y al meter el medio de contraste le preguntamos al paciente si le duele, si es el dolor que él tiene. Si el dolor es el que tiene, pues obviamente es una discografía positiva, pero también si no se contiene, el núcleo es más o menos aquí. Si esto se sale, como aquí se salió de todo el área, este es el núcleo normal. Se fijan cómo se sale y se va para arriba. Aquí es el núcleo, y cómo se salió es que el disco está roto, y ahí ya procedemos a hacer el procedimiento. Metemos el dilatador, que ya como ven es un poquito más grande, la cánula de trabajo. Esta es la cánula, y ya vemos el disco que está al fondo. Vemos cómo el disco está deshilachado, y en el fondo se ve azul, que la tinción que ponemos se pinta el disco más azul cuando está más lastimado. Vemos cómo el disco está deshilachado totalmente. Hacemos lo que es la nucleoplastía con la radiofrecuencia, y todo esto lo vamos contrayendo todas las fibras para que quede. Posteriormente sacamos la cánula y vemos esta grasita es la que está cubriendo los nervios. Vemos que todo está perfecto, y lo que sacamos es el disco. Sacamos fragmentos de hasta 1 centímetro. Este disco, el que está más pintado, era el que estaba más lastimado, y hay otros fragmentos que se sacan que, como ya están sueltos, los tenemos que sacar para que no vayan a comprimir nervios ni nada de eso. Básicamente con esto no sacamos discos tan grandes, porque pues obviamente no caben a través de la cánula. Y bueno, la herida es de 1 centímetro. El paciente se para ese mismo día y al día siguiente se va a casa sin ningún problema. De hecho, ayer tuvimos un procedimiento y hoy nos dimos de alta al paciente. Vino del Distrito Federal a hacer ese procedimiento.
perfectamente, todo perfecto. En la microcirugía tubular, aquí ya es ver directamente ¿cómo se llama? El disco, el nervio comprimido, para tener una visualización y estar seguros de que se va a liberar el nervio. Aquí también utilizamos el sellado del disco y la herida es de 2.5 a 3 centímetros. Y las indicaciones es enfermedad discal degenerativa severa, el conducto lumbar estrecho y hernias de disco grado ya mayor, grado de 4 a 6. Y también en los pacientes que son posoperados, que dan molestias en un nivel, podemos hacer este tipo de cirugía. Aquí vemos cómo este disco se protruye un poco, pero ya en esto vemos una hernia ya muy grande, vemos cómo está la médula y cómo se cierra completamente por el disco, y lo que hacemos es la cirugía. Aquí vemos cómo está el disco y miren esto blanco que está aquí, que es el disco inflamado, cómo cierra totalmente la salida del nervio, que debería verse así, se cierra completamente. Antes se hacían las cirugías así. Como no tenían aparatos especializados, tenían que abrir mucho para que la luz de la lámpara de arriba entrara, y pues tenían que quitar estructuras e inestabilizar la columna y hacer heridas grandotas para saber que liberaban bien o que quitaban el disco. Lo que utilizamos ahora nosotros es una técnica con un separador especial, que también usamos el aparato rayos X, localizamos el área donde vamos a trabajar y posteriormente incidimos e introducimos unos dilatadores, una herida chiquita. Después ponemos y fijamos el separador, que es hacia la mesa. Este es el separador, y ya que está con el separador fijo, localizamos otra vez el nivel para estar seguros de que es el nivel donde está la hernia, y luego ya fijamos, y con esta fibra negra es la que nos va a dar la luz aquí adentro y ya podemos trabajar. Aquí vemos cómo se ve la luz, se ve tan brillosa que aquí está oscuro y como quiera se sigue viendo normal. Y aquí sí podemos sacar hernias de hasta 3 centímetros o más, y la herida es de 3 centímetros. Igual con esos pacientes regularmente los paramos ese día o al día siguiente, y al día siguiente se pueden ir sin ningún problema. Ya la descompresión lumbar. La descompresión lumbar es un procedimiento mediante el cual se liberan las estructuras nerviosas. Aquí puede ser por disco, por hernias, pero principalmente por los conductos lumbares estrechos, ya que hay estructuras ligamentosas y también hueso que comprimen los nervios, como les comentaba, y son lo que produce el dolor. Aquí, dependiendo de los nervios que liberemos, la herida es de 2.5. 2 nervios son 2.5. 4 nervios obviamente son lo doble, 6 nervios, 8 nervios. Hemos llegado a liberar hasta 10 nervios. Obviamente la herida es más grande porque tenemos que ir por cada nervio. Las principales indicaciones del conducto lumbar estrecho, la hernia de disco lumbar, descompresión y fractura de columna, descompresión en tumores y la listesis. La listesis es cuando una vértebra se desliza sobre otra y hay una compresión. Cuando no está muy inestable podemos nada más liberar. Aquí vemos cómo hay una degeneración y cómo va creciendo un hueso y cómo va cerrándose el espacio donde sale el nervio. Este orificio donde sale el nervio es el foráneo y eso se va cerrando. Lo que tenemos que hacer es comprimir tanto por delante como por atrás para que el nervio ya no esté siendo afectado y ya no tenga problemas. Aquí vemos cómo el disco está protruido, pero como también el ligamento, esto negro, va cerrando el canal y va apretando los nervios. Aquí no sé si recuerdan ahorita cómo se veía lo blanco que era el nervio, aquí ya no se ve. Esto negro que está aquí es el ligamento que ha ido yéndose hacia adelante y el disco se va para atrás y va apretando y cerrando bastante el conducto lumbar, que esto es lo que se llama el conducto lumbar estrecho. Aquí vemos cómo va la médula y cómo se cierra por adelante, por atrás. Vemos como un tipo choricito, miren aquí totalmente cerrado. Aquí se está viendo afectado por atrás y por delante. Y lo que tenemos que hacer es la liberación. Aquí vemos cómo el disco está totalmente negro, pero vemos esto negro, que está muy engrosado. Este es el ligamento amarillo que les comentaba que se engruesa
y comprime los nervios. Esto hay que quitarlo y hay veces que quitar también tantito hueso sin inestabilizar la columna para que no tenga problemas. Aquí vemos cómo se ve el nervio más libre, pero sin embargo sí el ligamento está un poquito grueso. Aquí nada más quitamos un ligamento para que el nervio no vaya a tener problemas. Y bueno, aquí también las cirugías eran muy grandes. Aquí sí quitaban mucho hueso para poder liberar bien. Y lo que estamos haciendo ahora es nada más hacer cirugías pequeñas, no quitando tanto hueso como se ve aquí, para que no se inestabilice la columna y no requiera tornillos ni requiera otro tipo de cirugía. Aquí vemos cómo está el nervio. También aquí nos apoyamos con unos separadores especiales con luz. Aquí vemos el nervio y en esta se ve mucho mejor cómo está el nervio totalmente libre. Esto tenía hueso arriba de hueso y ligamento, que fuimos quitándolo hasta ver la orilla del nervio, y lo que hacemos es movilizarlo. Vemos cómo se mueve ya el nervio, ya está libre, porque hay veces que quitamos hueso y aún así está pegado por abajo. Tenemos que movilizarlo para que ya no tenga problemas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la descompresión lumbar, lo mismo que hablamos ahorita, pero aquí ahora lo que hacemos es colocar espaciadores. Aquí igual se utiliza para liberar estructuras nerviosas, igual de hueso, tejido fibroso, ligamentos, y también lo mismo, en las heridas 2.5 por cada dos nervios. Y también los diagnósticos son los mismos: conducto lumbar estrecho, hernias de disco, descompresión de fracturas, tumores, listesis degenerativas y en escoliosis. Bueno, ¿qué es el espaciador? El espaciador es como un amortiguador que ponemos entre las dos apófisis espinosas para que, si el disco se va aplastando, regularmente la evolución natural es que el disco se aplaste y la salida del nervio, por donde sale el nervio foráneo, también se aplaste, y obviamente las espinosas también se van juntando. Si nosotros ponemos aquí un amortiguador, el disco se va a aplastar, pero la salida del nervio no se va a aplastar, y le damos como un plus para que en un futuro ya no requiera más cirugías el paciente. ¿Okay? Aquí vemos cómo está el espaciador, dónde debe estar el espaciador, y la salida del nervio mantiene su altura y el disco se va aplastando. Este es un ejemplo de espaciador, y este es otro. Regularmente los utilizamos con un ligamento artificial para amarrarlos. Lo que hacemos aquí es darle una ligamentoplastia. ¿Qué quiere decir esto? Agarramos las dos vértebras por la parte de atrás con el ligamento y aparte fijamos para que no se vaya a salir el espaciador. Pero aquí tenemos el ejemplo de un paciente en el cual vemos cómo está la médula, cómo se estrecha el canal, cómo se va estrechando, cómo se ve cerrado aquí está abierto y aquí los dos está cerrado. Y bueno, se hace la liberación y se ponen los amortiguadores, los espaciadores, para darle más estabilidad. Lo que hacían antes era poner tornillos en este tipo de cirugías, que obviamente prolongaban más la estancia hospitalaria, la recuperación. En este tipo de cirugías, al día siguiente lo estamos parando, o a los 2 días, pero regularmente es al día siguiente. Obviamente las heridas sí son mucho más grandes. Aquí vemos los amortiguadores y aquí vemos esto, el ligamento. Cuando hay veces que no podemos poner el ligamento, ya sea por cuestiones económicas o porque no le quedan, dejamos nada más el ligamento para que funcione también y fije las vértebras por la parte de atrás. La fusión: cuando todos los procedimientos fallan, el final es la fusión. ¿Qué es eso? Hacemos de 2 segmentos, de 2 vértebras, las fusionamos para que ya no se muevan mal. Esto lo hacemos por medio de tornillos, placas, cajas, y así le evitamos a la columna que se mueva. ¿Okay? Se utiliza en cuestiones degenerativas, traumáticas, en neoplasias o congénitas, así también en la descompresión lumbar, cervical y dorsal, y consiste, como ya he comentado, en la unión de uno o más segmentos de la columna. Las principales indicaciones es la listesis degenerativa, a veces en las escoliosis, y obviamente conducto lumbar estrecho, descompresión por fracturas. Esto es muy importante porque cuando hay fracturas
la columna obviamente se mueve mal. Lo que tenemos que hacer es estabilizar eso para que ya no se mueva mal. Y también en los tumores, muchas veces los tumores llegan y destruyen una vértebra completa o hasta dos, y lo que tenemos que hacer es sustituir esa vértebra y estabilizarla con tornillos. Los tipos de fusiones son la posterior, la anterior, la lateral y la transforaminal. En la posterior entramos por atrás, ponemos los tornillos, se liberan los nervios y luego entramos al disco, lo quitamos y ponemos unas cajitas que son como estas, de un tipo cerámica, para mantener la altura del disco y así el foramen, la salida del nervio se mantenga, y luego ya ponemos injerto a los lados y lo que hacemos es una fusión en 360 grados. Aquí vemos cómo vamos quitando el disco, se pone una cajita y luego se pone la otra, y así hacemos la fusión por delante y por atrás. Aquí vemos cómo el disco está muy lastimado y hay un conducto lumbar estrecho, pero lo que llama la atención es esto. Esto blanco es inflamación de la vértebra, quiere decir que el disco ya no está funcionando bien y ya está topando hueso con hueso. Y aquí, obviamente, si nosotros nada más ponemos un espaciador, el dolor lumbar va a seguir, porque el principal dolor aquí es lumbar. Y lo que tenemos que hacer es sustituir este disco por las cajitas y poner los tornillos para que ya no se mueva ese disco y ya no esté dando problemas. Aquí vemos cómo se ve cerrado la salida de los nervios. Bueno, aquí ponemos los tornillos y estas líneas que se ven son las cajitas. Las líneas que se ven. En la listesis, como les comentaba, es una vértebra se desliza sobre la otra. Aquí vamos a fusionar para que ya no se mueva mal. Hay algunos tipos de listesis que, aunque se ve así, nosotros tomamos radiografías dinámicas, hacemos que el paciente esté en flexión y en extensión, y si no se mueve, podemos hacer solo una liberación y poner espaciador. Pero si se mueve más, pues no podemos hacer eso porque vamos a quitar hueso, y si no le ponemos nada, la vértebra se va a correr más todavía. ¿Okay? Y ahí es lo que tenemos que fijar. Tenemos que poner tornillo, tornillo y fijar. Y arriba se ve cerradito. Lo que hacemos arriba también es descomprimir. Miren cómo se ve aquí, totalmente cerrado, no se ve la salida de los nervios. Y lo que hacemos es poner los tornillos, se pone la caja, ver cómo se gana la altura, la salida del nervio se ve perfecto. Y como arriba estaba el disco sano, pero se estaba cerrando el nervio, lo que hacemos es descomprimir y ponemos el amortiguador para que este foramen no se vaya a cerrar si el disco se lastima. ¿Okay? Lo que hacían antes era, pues llévate ese también y ponle tornillos, ponle todo, y obviamente aumentamos el tiempo de cirugía, de recuperación y todo eso. La fusión anterior, aquí, por medio de un abordaje anterior del abdomen, retiramos todas las estructuras y llegamos a la parte anterior y quitamos el disco y ponemos cajitas con tornillos. Aquí la ventaja es que no lastimamos musculatura de atrás y obviamente no se lastima músculos, nada más se separa y se llega a las estructuras. La cuestión aquí es que sí lo hacemos con un cirujano vascular porque tenemos estructuras importantes que pasan por ahí, como son los grandes vasos. Aquí vemos un disco que está lastimado, está roto. Esta paciente la infiltramos, le hicimos nefroplastías, no mejoraba, tenía mucho dolor. Y lo que optamos fue, vemos cómo está totalmente negro, y lo que optamos fue hacer una fusión anterior. Quitamos el disco por la parte de adelante, se quita el disco, se pone la cajita y la cajita va fija con tornillos hacia las vértebras para que no se salgan. También se puede poner caja y poner una plaquita, pero obviamente la plaquita abarca espacio. Miren aquí como no abarca nada de espacio. La fusión lateral es entrando por un lado, y regularmente las hacemos en pacientes que ya fueron operados, que ya están lastimados de la parte de atrás y el disco se lastima. Lo que hacemos es entrar por un ladito para que ya no se vuelva ya no volver a lastimar la parte de atrás. Vemos aquí una cajita, cómo se fija con unos tipos de quilla, y vemos la caja cómo guarda la distancia entre las vértebras, y así hacemos la fusión. El otro es el transforaminal.
Es igual por atrás, pero por atrás, pero angulado. Entramos nada más por un ladito y quitamos todo el disco y ponemos una cajita que se llama tipo banana, una banana, que abarca un poquito más de área, y hacemos la fusión. Aquí sí tenemos que poner tornillos y la cajita. También tenemos las fusiones cervicales. Aquí cuando hay hernias de disco grandes, cuando el disco está muy lastimado, lo que tenemos que hacer es entrar por adelante, quitar el disco, poner la cajita y poner una placa, o también tenemos cajitas ya que tienen tornillos para no poner una placa. Estas son las cajitas que tienen tornillos y aquí se puso una placa. Y hay veces que los discos, las vértebras se lastiman, ya sean fracturas o tumores. Lo que tenemos que hacer es quitarlos y fijarlos con placas para que ya no estén lastimando. Y hay veces también en las degeneraciones que la misma vértebra, el mismo disco se va hacia atrás, y lo que tenemos que quitar es totalmente la vértebra para poder fusionarlo. Estos ya son casos un poquito más extremos, como estos, por fracturas o por compresión de los nervios por los ligamentos en toda la columna cervical. Tenemos que quitar todas las estructuras de atrás y fijarlos con tornillos para que no se vaya a ir hacia adelante la columna. O en padecimientos específicos donde la vértebra 1 y la vértebra 2 se mueven mal, se tiene que fusionar el cráneo con la región cervical. Obviamente aquí sí limitamos mucho el movimiento. Pero si no hacemos esto, miren cómo está hacia adelante. Si no hacemos esto, y si la vértebra se corre, ahí sí corre peligro la vida del paciente. Por eso se tiene eso. En las correcciones de escoliosis vemos cómo las escoliosis en pacientes adolescentes, cuando están causando dolor y contracturas musculares muy fuertes, se tienen que poner tornillos para poder corregirlas. Esas ya son cirugías también grandes que los pacientes resienten mucho. También se puede entrar por un lado para las escoliosis. Estás viendo la de lado. Y bueno, ya en los tumores, en las neoplasias, cuando las vértebras se llegan a lastimar con tumores, lo que hacemos es quitar totalmente la vértebra y poner un espaciador metálico, un espaciador intercorpóreo, como lo vemos aquí. Se pone el espaciador y se ponen los tornillos para darle estabilidad, ya que si solo ponemos los tornillos y no ponemos nada aquí, los tornillos se vencen y obviamente se va a ir hacia adelante y se van a zafar los tornillos. Aquí vemos una cirugía de una paciente hace como 2 o 3 meses, que ella tenía tumor, dos vértebras tomadas. Vemos cómo están los tornillos, cómo se quitan todas las estructuras. Esto de aquí es la médula, y por un lado entramos y quitamos lo que es la vértebra que estaba con tumor y le pusimos la cajita. Estas son otras cirugías también de tumores. Y bueno, ya en fracturas por osteoporosis, cuando la vértebra se fractura y se comprime, ese es otro tipo de fractura, se comprime porque la calidad de hueso ya es está muy lastimada. En esta no podemos poner tornillos, ya que como la calidad es muy deficiente, los tornillos se pueden arrancar o pueden lastimar más las vértebras. Y lo que hacemos es poner por medio de unas cánulas un globito para elevar la fractura y poner cemento para que la vértebra ya no se vaya comprimiendo. Aquí la cuestión también es que el cemento ayuda a que ya no se comprima, pero también quema los receptores sensitivos dentro de la vértebra del dolor, y ya no transmite el dolor, y los pacientes se recuperan de manera inmediata después de hacer el procedimiento. Aquí vemos cómo está la vértebra lastimada, tuvo una fractura. Metemos las cánulas de trabajo, hacemos un brocado para quitar todo el huesito que puede interferir, que está muy lastimado, y luego metemos el globito. Este es el globo que vamos a ir inflando. Miren cómo se infla, cómo va elevando, cómo se eleva, y posteriormente metemos el cemento. Y ya vemos cómo se llena la vértebra del cemento, y ya vemos que le ayuda al paciente a que ya no tenga dolor, y obviamente que esa vértebra ya no se vaya a comprimir. Estos procedimientos los hacemos en pacientes ya grandes, pacientes que tienen ya fracturas por osteoporosis y no podemos poner tornillos. Aquí vemos cómo queda ya, sin cargo de trabajo, cómo quedó el cemento en la vértebra. Complicaciones. Durante la cirugía
Tenemos complicaciones nerviosas, vasculares, lesiones de la dura madre y compresión de la raíz o algún síndrome cavernícola por injerto. Afortunadamente, estas son muy poco probables, porque las hacemos con mucho cuidado. La lesión un poquito más común, 1 de cada 100 pacientes, es la lesión de la dura madre. La dura madre es la capita o la bolsita que cubre los nervios. Lo que se hace aquí cuando hay una lesión o cuando está muy adelgazada la dura madre por el desgaste de todas las estructuras que erosionan la bolsita, es repararla, se pone un sellador y dejamos acostado 3 días al paciente. Y al tercer día lo paramos y camina totalmente normal. ¿Ok? Pero sí es incómodo cuando tú le dices al paciente, te vas a parar mañana y trae lesionada la te vas a quedar 2 días más acostado. Ya después de la cirugía, las hernias recurrentes, abscesos epidurales, infecciones, pseudomeningoceles, esto es cuando queda muy adelgazada la dura madre y el paciente hace un esfuerzo. Me tocó una vez que una paciente vomitó después de la cirugía y tuvo una salida de líquido cefalorraquídeo que, gracias a Dios, con estar acostada 2 días, ya no tuvo problemas. Y la neuritis es inflamación del nervio posterior a la cirugía. En las hernias recurrentes tuvimos un paciente que al segundo o tercer día empezó a saltar la cuerda. Pues dices, te reparamos y volviste a saltar y se salió otra vez la hernia. Entonces, hay que tener ciertos cuidados también después de las cirugías. Y la neuritis es como el nervio ya tiene espacio para inflamarse, se puede inflamar si nosotros empezamos a movilizarlo. Solo el 10 a 15% de los pacientes lo presentan, pero es importante que lo sepan porque muchas veces se asustan. Doctor, tengo un dolor igual, una ciática igual, pero eso es nada más con medicamento y se resuelve. Bueno, esta es una tabla de las lesiones. Y bueno, ya los cuidados después de la cirugía. Durante las primeras semanas se van a presentar dolor en 3 sitios. En la herida quirúrgica, que ese con el pasar de los días va a ir mejorando. Las primeras 24 horas son las más dolorosas, pero obviamente dejamos hasta morfina para que el paciente no sienta dolor. Y posteriormente lo que sigue es el nervio inflamado, como lo comentaba ahorita, que ya con el movimiento y como ya tiene espacio se inflama. Y el otro es el espasmo contractura muscular. Ese es con el que más batallamos. Con los pacientes que tienen mucho miedo, no se mueven de manera normal y presentan una contractura muscular. Aquí es cuando ya los enviamos a rehabilitación para que nos ayuden. Después de la cirugía hay que pararse en periodos de 10 minutos y se van incrementando gradualmente. No estar parados tanto tiempo porque si van a lastimar. Igual en la posición de sentado también van a estar lastimando. Sentados no más de 20 minutos y después no más de 20 a 30 minutos. ¿Por qué? Porque estar sentados va a lastimar la espalda. Y lo que tenemos que hacer es estar sentados, nos paramos, nos estiramos tantito y nos volvemos a sentar. Ya en las personas normales decimos máximo 1 hora estar sentados, te paras unos segundos y te vuelves a sentar. ¿Para qué? Para romper el ciclo de contractura y obviamente las presiones en el disco es mayor cuando estás sentado que cuando estás parado. Por eso también se lastima el disco más cuando estamos sentados. Después de la cirugía empezamos caminando media cuadra y lo vamos incrementando poco a poco sin exagerar, porque al exagerar, caminé hoy 1 cuadra y me sentí bien, al día siguiente camino 5 cuadras, pues obviamente va a haber cierta molestia, tenemos que ir poco a poco. Y hay que recordar que no hay que alejarse de la casa, por si hay dolor o algo, regresarnos inmediatamente. Agacharse por lo menos en 3 meses, y si nos vamos a agachar es flexionando las rodillas con la espalda recta. Lo ideal es decimos a los clientes, pues no te agaches, trata de no agacharte, trata de que alguien te recoja las cosas, o un paciente tenía a lo mejor una manita que él usaba para recoger las cosas, y pues bueno, él ya no se agachó. Subir y bajar escaleras sí lo vamos a poder hacer después de la cirugía, pero lo ideal es 2 o 3 veces por día. Cuando hacemos más, obviamente la musculatura nos va a recordar y va a haber dolor. Y aquí siempre es emparejando, subes un pie, subes el otro en el escalón, subes un pie, subes el otro. Posteriormente ya al subir y bajar escaleras con el paso del tiempo vamos a subirlas normalmente como lo hacíamos antes, pero después de la cirugía es así. Bañarse, no hay ningún problema, se van a bañar, pero siempre hay que tener la herida quirúrgica seca. Aquí nosotros colocamos un parche impermeable que regularmente aguanta hasta que se quitan los puntos, pero cuando se mojan
Hay que quitarlo, se ponen gasas secas y se pone una tela encima. Y bueno, hay que evitar que se moje y que esté húmeda la herida, porque ahí se pueden producir infecciones de la herida. Por eso siempre hay que mantenerla seca. Los puntos se retiran de 12 a 14 días después de la cirugía, y ahí ya en la consulta se otorgan indicaciones. Hay veces que los enviamos a rehabilitación, hay veces que le decimos tranquilo, no estés caminando tanto. Ahí sí ya depende de cada quien. Conducir, durante el primer mes no los dejamos, más que todo por algún accidente, algo que vaya a suceder, pero ya después del primer mes los dejamos ya a distancias cortas y poco a poco van incrementándolas. Labores domésticas hasta los 2 meses, y son trabajos ligeros, no planchar, porque planchar obviamente nos agachamos y estamos lastimando la espalda. Lavar ni barrer hasta que se autorice, porque a veces esos son los que lastiman más la espalda, y trapear también. Cargar cosas pesadas no, se dice que hasta 3 kilos nada más y siempre pegado al cuerpo, pero si se puede no andar cargando nada para que no nos volvamos a lastimar. Y relaciones sexuales hasta la 4ª semana, y se recomienda no forzar la columna y estar atentos al dolor cuando se está haciendo el acto. Rehabilitación durante las 2 primeras semanas es caminar nada más. Nosotros le pedimos al paciente que camine, eso se va a rehabilitar, y como ya les comentaba, es poco a poco. Ya después iniciamos fortalecimiento físico con ejercicios, y ya cuando se quiten puntos ya los permitimos nadar y vemos si los enviamos a rehabilitación o no. Hay pacientes que mejoran bastante con el puro caminar, que no requieren rehabilitación, y hay pacientes que son muy temerosos, que no quieren moverse, que es ahí cuando los enviamos a rehabilitación. Bueno, sería todo, no sé si tienen alguna duda. En casos de espondilitis anquilosante se recomienda infiltración. Si hay dolor, sí se pueden infiltrar. Sí, pero ahí la espondilitis anquilosante lo que hace es lo que hacemos en la fusión nosotros, o sea, se va fusionando. Pero sí, en casos de que haya dolor, se infiltra y con eso mejoran bastante. Pero recordar que la infiltración no es definitiva, es temporal. Vamos, pues si dura más de un año, podemos estar infiltrando cada año sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta?